12:3. ¿Alguien pudo leer, investigar? Nadie. Bueno, como nadie investigó, va a tener que escuchar todo lo que yo diga entonces. Porque... Dígame, amado. Dígame, ¿usted leyó algo? Por fin le salvó la campana al grupo. Buenos días, pueblo de Dios. Tenemos que estar agradecidos todo el tiempo, todo momento, toda hora, todo segundo, por la gran misericordia de nuestros padres, que ha derramado en cada uno de nosotros, para que hoy nosotros podamos exaltar su gran y poderoso nombre. Dándole la gracia al Señor, hoy estamos aquí. Hoy estamos gozosos en sus nombres, gozosos en su presencia. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Padre mío, en esta mañana, por tú tener gran misericordia en cada uno de nosotros. Y mi hermano, antes de anoche, yo le pasé las vistas al capítulo del Salmo, donde el pastor nos dirigió para que nosotros estudiáramos algo de él. Pero aún así, el Señor me administró antes de anoche, de que el pastor dijo que habían como 7 fe. Y el Señor me administró, a mí me administró 2 veces. Y entonces, una de ellas es la duda, que muchos de nosotros queremos pedirle a Dios de esa gran fe, pero la fe de la duda, cuando viene a ver nosotros, mucho aquí, mucho, tenemos esa fe, que no es fe de Dios. Esa fe no es de Dios. La fe de la duda no es de Dios. Ustedes saben ya de quién es la duda de la fe, de esa fe. Es del morenito aquel. Es del morenito aquel que siempre quiere. Tú sabes el morenito. Tú sabes el morenito. No él. No él. No él. El de abajo, ustedes saben cuál es. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, porque Él vive a la acecha de nosotros. Sí, mis hermanos, y entonces tenemos que cuidarnos, y entonces esa vez tenemos que apartar. Entonces, el Señor me administró la fe maravillosa, la fe del grande. Esa fe que es la fe que todos debemos perseguir, buscar y apoyar. Y entonces, mis hermanos, la fe maravillosa del grande. Esta fe que todo permite que nosotros alcancemos. La fe maravillosa del Señor. Esta fe que tuvo esta gran mujer del flujo de sangre. Esta fe que tuvo el inválido que duró 38 años en la orilla del pozo, esperando esa fe. Esa fe que nosotros debemos de buscar y esperar, porque nosotros algunas veces decimos, ay, Señor, te pedimos algo y desde que pasan 2 o 3 días que no llega, ahí está la duda. Ahí está la duda. Gloria a Jesús. No, porque ya está, él dijo que de 2 fe, pero habló de 3. Y él va ahora a la cuarta, él va a saber. Bueno, dice la palabra así.
Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros hablamos de este pasaje el domingo pasado, hablamos de todas esas cosas, de que ahí habían 5 conceptos, que uno era el consejero, que otro era el destinatario, que otra era una prohibición, que otro era un consejo, y lo último era una regla, que es la última parte que vamos a tocar el día de hoy, que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí radica nuestro problema, que nosotros mayormente no sabemos ni siquiera cuántos niveles de fe existen. ¿Alguien puede saber aquí cuántos niveles de fe hay? Ya, por lo menos el hermano dijo que habían 2. Dímelo. Ese es otro nivel de fe. Entonces, como nosotros no sabemos si hay niveles de fe o no, ¿cómo podemos nosotros practicar la fe? Si usted no sabe si hay niveles de fe, ¿cómo usted la va a practicar? Nosotros tenemos que conocer los niveles de fe para usted saber en qué nivel de fe usted está encasillado, porque aquí cada cristiano tiene un nivel de fe. Por eso que la palabra dice, conforme al nivel de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tiene un nivel de fe. Ahora déjeme decirle que su nivel de fe depende del valor, de la autoestima que usted tenga de sí mismo. O sea que hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que no tienen ninguna porque no tienen fe. Se dice mucho sobre la fe. Se le pide a la iglesia que tenga fe. Pero ¿cómo puede tener la iglesia fe si no sabe ni siquiera cuáles son los tipos de fe? Lo primero que tenemos que hacer es enseñar el nivel de fe que puede tener cada uno para que usted pueda ejercitarse en la fe. Y si usted no tiene ninguna, por lo menos que vaya subiendo y creciendo en fe. Amén. El concepto que usted tiene que usted debe tener, usted mismo, va a depender de la proporción o la porción de la medida de fe que usted tenga. Imagínese usted que usted quiera llegar a un lugar y vaya en un auto, usted desmonte usted quita el chofer y le dé el volante a un niño para que maneje. ¿Dónde usted va a llegar? Al cielo. Pero si no tiene fe, es al infierno que va a llegar. Ahora, ¿qué es la fe? Nosotros tenemos un concepto de fe. Pero la fe no solamente existe en ese concepto que tenemos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se deriva de la palabra hebrea emuna. La palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad, fidelidad. Y del griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura y garantía y veracidad de Dios. Entonces, cuando esos dos conceptos se juntan, entonces que usted escucha que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La realidad es que mientras vivimos esta vida cristiana, deberíamos nosotros cada día aumentar el nivel de fe que tenemos. Sin embargo, en estos últimos tiempos se está disminuyendo eso mismo, el nivel de fe que cada uno de nosotros tenemos. Cada día tenemos menos fe. Entonces debería ser lo contrario. Cada día deberíamos tener nosotros más fe, pero tenemos menos fe. Dice el verso, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuáles son esos niveles de fe? Tópale a la persona que está a su lado, dígale. Vamos a comenzar. Mami, suéltame el celular, para que no pase vergüenza. Suelta el celular. Tópale de nuevo. Dígale, vamos a comenzar. El primer nivel de fe que hay es la incredulidad, como decía el hermano Encarnación.
la incredulidad. La incredulidad es un tipo de fe que en su etimología viene de la palabra oligopistias, que significa dificultad para creer, incredulidad y desobediencia. Básicamente es no creer a Dios y a su palabra, pero sí creerle al mundo, a los santos, a los demonios, a todas las cosas que sean menos Dios. Inclusive desde el principio el hombre le ha querido más al diablo que a Dios, porque la serpiente le creyó Eva a la serpiente y no a Dios. Por eso dice 2 Corintios 11:3 lo siguiente. Dice así: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra sincera fidelidad a Cristo se ha extraviado en estos últimos tiempos. Se ha desorientado, se ha corrompido por nuestro sentido, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que tocamos. Y más en estos tiempos donde en las iglesias de este tiempo se mueven más las emociones que el poder del Espíritu Santo. Muchos pastores y ministros van a la congregación a predicar promoviendo las emociones, los aplausos, que el poder del Espíritu Santo para cambiar a la persona. Y lo que cambia no son los aplausos. Lo que cambia no son las emociones. Lo que cambia es el arrepentimiento por conocer la verdadera palabra de Dios. La falta de fe está directamente relacionada con la incredulidad de la persona, poniendo en duda siempre la palabra de Dios y lo que ya se ha confirmado, y también ignorando y desestimando el poder de Dios para obrar en diferentes circunstancias. Aquellas personas incrédulas son aquellas que por cualquier circunstancia lo ven imposible, ven que no se puede solucionar y que esa circunstancia lo ve como si fuera un gigante que no se puede derribar, dando cabida en su corazón a la palabra imposible. Y viven llenos de dudas y llenos de temores, y por eso no ven las cosas en Dios alcanzadas. Porque si nosotros tuviéramos fe, no tuviéramos duda. Viven atrapados en la angustia de la hora y la incertidumbre del mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Que pase lo que pase. Desestiman el hecho de que Dios tiene el control de todo. Cuánto ocurre y cuánto va a ocurrir. Estas personas son muy pesimistas y nada mueve su fe, pues no creen en nada ni en nadie. Yo sé que aquí no hay de ese tipo de personas que tengan esa fe. Aquí no hay incrédulo. Aquí esta iglesia es una iglesia bendita. Iglesia bendita. Por fe. Ya dijo la cielo por fe. O sea que todavía hay. Aleluya. El Señor ofrece el regalo de la fe a toda persona, sea cristiano o no sea cristiano. Y nosotros nos movemos día a día por fe sin saberlo ni siquiera. Usted se levanta y abre la llave creyendo que la llave tiene agua. Usted abre la llave. Usted va a la nevera a tomar agua creyendo que hay agua en la nevera para tomar. Usted va a su vehículo y prende el vehículo creyendo que va a prender aunque no prenda. Y muchas cosas las hacemos mecánicamente por fe. Usted se despierta y sabe que sus hijos están en la cama o que se van para el colegio. Y usted sabe que ellos están ahí. Usted lo cree por fe. Usted no cree. Nunca cabe en la mente de un padre que cuando usted vaya a despertar a su hijo no despierte. ¿O sí? Todas esas cosas lo hacen también los incrédulos. Los que no creen en Dios, también lo hacemos nosotros. La fe en Cristo está dirigida por Dios en nosotros.
La fe del incrédulo está dirigida por él, por sus emociones y por lo que él cree. No por lo que Dios dice, ni dice la palabra de Dios. Amén. Silencio. Hace tan frío la abanico. ¿Están bien? Qué bueno. Esa es la primera fe, la incredulidad. Vamos a hablar de la segunda. Y usted mismo vaya analizando a ver en qué tipo de fe que usted está. ¿Cuál es el nivel de fe que usted tiene? Vamos a hablar ahora de la poca fe. Porque yo sé que aquí no hay gente que tenga tanta incredulidad como la que nosotros ya hablamos. La poca fe. Quienes se mueven en este nivel de fe saben que Dios es poderoso y que Dios es milagroso y que Dios hace prodigios. Ellos lo saben. Pero le creen más las circunstancias, a los problemas, a las dificultades, que a Dios. Tienen poca fe, saben que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer cualquier cosa, pero de que le pase cualquier situación, le creen más la situación que al mismo Dios que ellos dicen creer. La palabra poca fe viene del griego oligopistos, que significa falta de confianza y haber creído sin obrar lo que se ha creído. Entonces, basado en este concepto, los que tienen poca fe tienen tres características principales, según la Biblia. Primera, cree, pero no avanza en lo espiritual, porque el afán y la ansiedad le roban la fe. Ellos creen, pero el afán y la ansiedad le roban la fe. Segundo, se desespera y no resuelve nada porque no entiende que para uno obrar en fe tiene que esperar. Y esa persona se desespera porque ora y no le llega lo que pidió. Aquí no hay en esta iglesia de eso. Vamos bien entonces. Vamos bien. Por fe no hay. Nos fuñimos. Número 3. Menosprecia el señorío de Jesucristo por las cosas materiales y las cosas físicas. Porque de acuerdo a su conocimiento consigue cosas que no tiene que pedírsela a Dios. Aleluya. Hay gente que su conocimiento, lo que adquirieron en la universidad, lo que adquirieron en la universidad de la vida, le hace conseguir cosas y ellos no necesitan a Dios porque lo están consiguiendo como ellos quieren. Aquí en esta iglesia no hay. No hay de eso. Padre, perdónalo. La poca fe se preocupa porque las circunstancias lucen sombrías y piensan que Dios no escucha el clamor que ellos están haciendo. Es una fe inconstante, la cual se caracteriza por la lucha y la duda entre la esperanza y la incertidumbre. No dice nunca, o dice, vamos a decir dice, para que usted no se ofenda. Siempre dice, yo sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy convencido de que lo haga. Y aquí sí hay de eso. Yo estoy seguro que Dios puede hacerlo, lo que yo no estoy convencido de que lo haga. Y aquí hay de ese grupo. Existen muchísimos pasajes bíblicos donde Jesucristo le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Y como esto es una continuación de la prédica de la hermana Rosana, yo voy a citar los mismos versos que ella citó. No me los robó porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice Mateo 14, 28 al 31, que Jesucristo se le aparece a los discípulos cuando la barca ya estaba lejos. Y Pedro, ellos que creían que era un fantasma, Pedro dice, Señor, si eres tú, déjame yo ir donde tú estás. Póngame el verso ahora, ¿cierto? Para que veamos, porque nosotros atacamos mucho a Pedro, pero Pedro tenía más valor que todo el que está aquí. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver unas cuantas cosas aquí que usted leyéndolo así no lo va a ver. Vamos a analizar. Lo primero que Pedro le dice a Jesús es: ordena que yo vaya. Si tú no ordenas que yo vaya, yo no voy. Y hasta que Jesús no le dijo a Pedro: ven, él no se bajó de la barca. Cuando Jesús le dijo: ven, entonces él puso el pie debajo de la barca. Ahora, el primer milagro que existe es que Pedro, el que pone el primer pie en las aguas, no se hunde. Él no se hunde. Él puso el pie sobre las aguas como que el pie estaba firme. Y entonces comenzó a caminar. Pedro hace dos acciones. Primero salta de la barca y llega encima del mar. Y después comienza a caminar sobre el mar. Ahora, yo le pregunto a ustedes: ¿estaba cerca de Jesucristo cuando Pedro le dice eso? Porque si hubiera estado cerca, Pedro no sale corriendo a donde él estaba. ¿Estaba cerca? No estaba cerca. Ahora analice. Si Jesús no estaba cerca, de donde estaba Jesús a donde estaba Pedro, tenía que haber una distancia. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús extendió su mano y alcanzó a Pedro. ¿Y cómo fue que lo hizo? Como Él es soberano. Porque yo de aquí a donde está el CIDE nunca lo voy a poder alcanzar. Pero si extiendo mi mano, como si fuera una goma, quizás pueda alcanzarlo. Entonces piense, ¿cómo Jesús alcanzó a Pedro? Estando a una distancia y él estando a otra. Porque si estuviera ahí mismo, Pedro no iba a salir de la barca. Ahora yo le digo, hay gente dentro de la congregación que dan un paso de fe y saltan de la barca y llegan a tierra firme, buscando que el Señor le conteste una oración que está haciendo. Pero de que se dilata, de que venga el maestro que está lejos, pierden la fe y comienzan a hundirse. Y aquel que clamaron para que Dios le ayude, se le ha olvidado que es el mismo que está de frente a ellos. Y que está al alcance de una oración, de un clamor, para que Él vaya en tu auxilio y resuelva el problema que tú tienes. El problema es que se nos olvida orar, se nos olvida clamar, porque nosotros queremos que Dios nos conteste las oraciones así. Y Dios no contesta las oraciones cuando usted quiera. Él la contesta cuando Él entiende que debe contestar. Amén. Eso no significa que Dios nunca va a contestar sus oraciones. Sí puede hacerlo porque Él es soberano. Pero Él quiere que alcancemos un nivel mayor de fe para que veamos grandes cosas en nuestras vidas. Y esta poca fe tiene tres obstáculos. Para usted crecer y pasar de poca fe a una gente que tenga un poquito más de fe, tiene que hacer tres cosas. Primero, tiene que conocer la Biblia, la palabra del Señor. ¿Y usted sabe por qué nosotros no tenemos más fe? Porque no nos gusta leer. No nos gusta leer la Biblia. Pasamos 12 horas con el celular en la mano. Y pasamos 4 horas mirando Netflix. ¿Cómo va a aumentar su fe así? Dígame. Pero pasamos 10 minutos o media hora con la Biblia en la mano. ¿A cuál usted le está dando más tiempo? Al teléfono. A cualquier cosa que no es del Señor. ¿Y eso lo hacemos quiénes? Nosotros, los que estamos aquí. Por eso es que nosotros estamos encasillados en esa fe, en que tenemos poca fe. Porque tenemos poca Biblia. Porque tenemos poco tiempo de oración. Poco tiempo de búsqueda del rostro de Dios. Poco tiempo que no nos alcanza el tiempo para buscar a Dios, pero sí para buscar otra cosa. Vamos para el tercer tipo de fe. Tercer tipo de fe. La fe fluctuante. La fe fluctuante es aquella que se enfrenta a la circunstancia, comienza a moverse en su propia fuerza. Esta palabra viene del griego prostokao, que significa inestable,
inconstante, de doble ánimo. Por eso que dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. El hombre inconstante dice, mañana voy a leer la Biblia. Y llega el día de mañana, no, pero es que tengo que arreglar una goma. Es que tengo que, no. Voy a leer pasado mañana. Y pasado mañana se le olvida que él dijo que iba a leer la Biblia y tampoco la lee. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recordemos que cuando Pedro caminó sobre las aguas, por un momento creyó y caminó, pero luego comenzó a hundirse. ¿Cuántas personas nosotros conocemos así? Que comienzan a caminar en fe y de un momento a otro ya tú ni lo ves. Pero ¿y fulano? ¿Pero cuánto tiempo tiene que no viene a la iglesia? Oh, pero lo he echado de menos. Porque su fe es fluctuante. Todos nosotros hemos pasado por eso. Pero hasta los apóstoles también pasaron por eso. Después que mataron a Jesucristo, los apóstoles se mandaron todo. También nosotros hemos hecho lo mismo. Vamos a la cuarta fe. La fe sencilla, que es la que yo entiendo como pastor de esta congregación, que está el 80% de las personas en esta iglesia. La fe sencilla. ¿Qué es la fe sencilla? Viene de una palabra griega que significa seguridad, que significa confianza, fidelidad a la palabra de Dios. Esta clase de fe, que por ser tan sencilla necesita ser alimentada de la palabra de Dios para que vaya creciendo en la medida que va avanzando en el Evangelio, en las verdades de Dios, en estudio bíblico. Ahí su fe es que se va fortaleciendo. Por eso dice 2 Tesalonicenses 1:13 así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Nuestra fe va creciendo. Y el amor por todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Hay que poner mucho cuidado porque es aprender, sí, pero aprender de la palabra de Dios. No de la palabra de los hombres. No es aquella frase típica que se oye decir en las iglesias. No porque el pastor dice, no porque mamá dice, no porque el líder dice. No, aquí no vale lo que otro dice. Aquí vale lo que dice la palabra de Dios. Y el 80% de nosotros está encasillada en la fe sencilla que establece esta palabra. Hay aquí que tener mucho cuidado porque si su fe es sencilla y usted no hace lo que acabamos de decir, su fe nunca va a aumentar. Siempre usted se va a mantener en ese nivel de fe. Y su fe puede ser robada por cualquier duda en su corazón. Ahora vamos a hablar de la fe que habló el hermano Rafael. Vamos por la fe, el nivel de fe número 5, que es la gran fe. Ese sí, Rafael, ese estaba ahí. La gran fe. ¿Qué es la gran fe? Viene del griego tosoustos y es un tipo de fe firme, segura, que ha madurado desarrollándose en creer en Dios, al Señor Jesucristo y a la palabra y también a las promesas de Dios. Como resultado, la gran fe está dispuesta a esperar lo que no nos gusta a nosotros. El que tiene una gran fe tiene que estar dispuesto a esperar. Porque lo que tú pediste te lo va a dar Dios en su tiempo y no en tu tiempo. Sin embargo, nosotros muchas veces perdemos la batalla de la fe. Porque nos rendimos y no sabemos esperar. Y al no saber esperar es una muestra de incredulidad. La gran fe está dispuesta a perseverar
Esperar y perseverar son dos cosas distintas. Está dispuesta a perseverar. Nunca dice, yo me doy por vencido. Y confía en Dios con la expectativa de que Dios hará lo que Él ha prometido. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y aquí hay un tipo de fe que dice la Biblia en Mateo 8, del 8 al 10. Había un militar, un centurión, una persona de alto rango que tenía un siervo enfermo. Y él fue donde Jesucristo y le dice, yo soy hombre que tengo gente que lo digo, ve allí, van allí, ven aquí y van y vienen aquí. Pero lo único que yo te pido a ti es que tú digas la palabra y mi siervo sanará. Es una fe grande. Es una fe grande. Él le dijo a Jesucristo, yo no quiero que tú vayas, solamente di la palabra y yo sé que él va a sanar. Dice así, Mateo 8, del 8 al 10. Describe el nivel de fe del centurión. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Siga. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y a otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Observemos entonces que este tipo de fe del centurión creía en la palabra del Señor, en el poder que tenía el Señor. Y hoy nosotros sabemos que el Señor es real y que tiene poder. Y que Él hace la cosa cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él para que Él lo haga. Sexto tipo de fe. La fe perfecta. Y este tipo de fe yo nomás puedo verla en Jesucristo. Porque una fe perfecta no la tenemos ninguno aquí adentro ni allá afuera. La fe perfecta viene del griego pisti, que significa credibilidad, verdad, rectitud, dar crédito a la palabra de Dios, confianza en Dios, garantía y esperanza segura. La fe perfecta es aquella que descansa solamente en Dios, la cual confesamos. No solo Él puede hacerlo, sino que ya lo ha hecho. Las personas que tienen este nivel de fe saben que ya tienen lo que ha pedido, aunque no lo vean ni le haya llegado. Lo voy a repetir. Las personas que tienen este tipo de fe perfecta saben que Dios, aunque no lo haya entregado ni recibido en su mano, Dios lo hará porque Él es poderoso. A ese nivel de fe tenemos nosotros que llegar. Porque nosotros estamos como Tomás, que si no veo, no creo. Y la fe es creer sin ver. Ya no hay duda ni manipulación, ni lucha para tratar de hacerlo todo con nuestra propia fuerza. Dios los hará. Solamente debemos de confiar en Él. Porque dice la palabra, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La fe perfecta conoce lo que Dios ha dicho. No lo cuestiona nunca. Nunca cuestiona la palabra de Dios. Cree ciegamente en Dios. Confía que ya Dios lo ha realizado por él. El Señor desea que nosotros tengamos esa clase de fe. ¿Usted sabía, hermano? Para que en todo momento podamos ver sus promesas hechas realidad. Claro, una persona que vive en pecado o que ora por algo que está fuera de la voluntad de Dios nunca lo va a recibir, aunque tenga fe de recibirlo. ¿Cuántas veces tú has ayunado y has orado dando gracias a Dios por lo que todavía tú no tienes? ¿Cuántas veces tú has orado y has ayunado por algo que te está pidiendo y que todavía tú no tienes dando gracias a Dios? Nunca. O levante la mano los que lo han hecho. 6. ¿Está bien? Estamos echando adelante. Hay 6. Mateo 17,
del 26 al 27 dice. Mateo 17. Pedro le respondió, dele a los extraños. Déjame explicarlo primero. Mire la fe perfecta, porque yo digo que es de Jesucristo. Quita el verso, rey. Jesucristo en una está predicando y llegan unos tipos cobrándole los impuestos. Tú tienes que pagar las 2 dracmas. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, pero los hijos del rey no pagan impuestos, están exentos. Porque él sabía que era hijo del rey. Pero para yo no hacer tropezar a estos fatales que vinieron a cobrar el impuesto, vete al río. Oiga lo que le dice el Señor. Vete al río. Tira el anzuelo. Y el primer pez que tú saques, a ese ábrele la boca. Y ahí hay una moneda y tráele y págasele a esta gente. ¡Wow! ¿Qué fe es esa? Y usted sabe lo que Pedro hizo. Agarró su vara, cogió para el río, tiró el asunto, sacó el pez y llevó los cuartos y se lo pagó a la gente. El Señor tiene una fe tan perfecta que hizo eso, pero Pedro también lo cumplió. Pero no dijo, no, pero es imposible. Y yo voy a pasar la noche pecando para traer un peje, a ver si tiene cuarto en la boca. No, él no hizo eso. Ahora, si es un dominicano, si es un dominicano, dice, en este río no hay ni peces. ¿Y qué pecado tiene cuarto en este tiempo? Con esta crisis. Pero era el Señor con una fe perfecta. Ahora sí, ponga el verso, ¿cierto? Llega lo que le dice el Señor. Pero le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa un anzuelo. Y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca hallará un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero varía más que la dracma que ellos estaban pidiendo. Y el Señor le dijo, págale y dale de más para que me dejen tranquilo. Y le pagó. Esa es una fe perfecta. Ahora, vamos a hablar de la séptima fe, que es donde más problemas tenemos nosotros, porque los pensamientos nuestros anulan el nivel de fe que nosotros tenemos. Vamos a hablar de la fe plena. Desarrollamos este grado de fe plena cuando nos mantenemos una alta intimidad con Dios, reconociendo que en muchas ocasiones se ha manifestado poderosamente en nuestro ser y en nuestra familia. Y aún viendo esas manifestaciones en nuestro ser y en nuestra familia, muchas veces dudamos. La fe plena se caracteriza por lo siguiente. Quienes tienen una fe plena nunca le piden prueba a Dios. No hacemos como aquel profeta. No, que si el vellón aparece seco, o si aparece mojado, no. El que tiene fe plena no le pide prueba a Dios. No le pide evidencia. Simplemente cree y está por encima de las adversidades. Reconoce que el poder ilimitado es de Dios, el Todopoderoso. Tiene la certeza de que para Dios no hay nada imposible. Que Él es todopoderoso, soberano, que Él es maravilloso e incomparable. Para usted tener una fe así, usted tiene que haber tirado muchos ojos para la izquierda y pasar mucha hambre, aunque usted diga que sea ayuno. Para usted llegar a tener una fe plena, tiene que hacer todo eso. ¿Por qué? Aquí viene el problema. No creas la mentira que Dios no está al tanto de lo que tú estás pasando. Miren nuestro problema, vamos a decirlo ahora. Porque esos son los pensamientos. En la batalla mental, nosotros perdemos la fe. No crea que Dios no está atento a todo lo que tú estás pasando. Que Él se ha desconectado de este problema que tú estás enfrentando. No piense nunca en tu mente, si realmente yo le importara a Dios, ¿por qué me hace pasar por esto? ¿Por qué tuvo que sucederme esto a mí? ¿Por qué estoy atravesando por esta tempestad tan grande, esta prueba tan grande en medio de este tiempo? ¿Por qué me está sucediendo esto en la vida? No le interesa a Dios para nada. Ni siquiera se preocupa por mí. No sabe que soy su hija.
¿O soy su hijo? Quizás tú pienses que Él está distante y desinteresado y desconectado y despreocupado de lo que a ti te está pasando. Que tú estás pasando un infierno ahora mismo. Y Él a mí ni me mira ni le importa. Ni me pone asunto a las oraciones que hago. No creas esas mentiras de Satanás. No dudes en tu corazón. No aceptes esto de las tinieblas. Porque su poder se perfecciona en tu enfermedad y en tu debilidad. Cuando más débiles somos, que creemos que Dios no va a actuar, ahí es que Él se perfecciona en tus debilidades y en tus enfermedades. Dios no te llamó a ti todo el tiempo para estar sano. Dios te llamó a ti para que seas salvo por la gracia y el poder de Dios. Y tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Pablo dijo: he pedido a Dios 3 veces para que me quite este aguijón. Y Él lo único que me dijo fue: bástate mi gracia. Dios permite todo en tu vida con un propósito. El de Él glorificarse. Puede sonar duro, lo puedo decir yo. No, tú lo dices porque tú no estás enfermo. No, no es porque yo no estoy enfermo. Yo lo digo porque lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Esa es mi fe. Él quiere mostrar su gloria en ti. Él quiere mostrar su poder en ti. Porque su poder se perfecciona en sus debilidades. Los apóstoles pasaron grandes pruebas. ¿Quién te dijo a ti que tú no vas a pasar también grandes pruebas? Pero si te desesperas y dudas, nunca vas a poder ver la gloria de Dios obrando en favor en tu vida. Si usted acepta las mentiras de Satanás, que a Dios no le importa, eso te va a robar la fe. Eso te va a robar la fe. Aleluya. Y no podrá ver la mano de Dios obrar en tu vida de manera poderosa. Si tienes temor, eso también va a robar tu fe. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. El Dios de poder en que hemos creído quiere ayudarnos a resolver las situaciones que nosotros estamos atravesando el día de hoy. Y que son desesperanzadoras para nosotros. Él sabe cómo hacer las cosas y en el momento oportuno que la puede hacer a su tiempo, Él lo hará. No desesperéis, como decía un fiscal. No desesperéis. Dios está reservando lo mejor para ti y para mí. Y lo mejor para ti y para mí no es la crisis, no es la enfermedad, no son los problemas, no son las dificultades, no son las pruebas. Lo mejor para ti y para mí es que tenemos a Jesucristo y junto con Él tenemos la vida eterna. Eso es lo mejor para nosotros. Porque esta carne se va y el alma queda. La carne se va y el alma queda. Nuestro Padre ha dicho que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a todas sus riquezas en gloria. La plena fe proclama: has prometido suplir mis necesidades y sé que ya tú estás preparando provisión para mí. Aquel que no tiene provisión tiene que aferrarse a esa palabra de que Dios ni te va a dejar ni te va a desamparar. La fe plena dice: lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Por qué motivo? Porque a veces anhelamos que Dios haga cosas extraordinarias en mi vida y en la vida de los que me rodean, pero yo no hago nada extraordinario por Dios.
Sin embargo, queremos la cosa extraordinaria. No, yo quiero que Dios me haga tal cosa. Wow, Señor, si tú me dieras eso, yo te adoro más en espíritu y en verdad. Pero hazlo ahora. Adóralo ahora en espíritu y en verdad. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que se deleitan en Jehová, es que el Señor complace. Y yo te pregunto, ¿en quién te está deleitando entonces? ¿Cuál es tu deleite? Debes hacer cosas extraordinarias para poder verlas. Pues albergamos muchas dudas en nuestros corazones. Y son esas dudas las que impiden llegar a un nivel más alto de fe en nuestras vidas. La fe en Dios es crucial en nuestra relación con Él. Es lo que determina si vamos a vivir en paz o vamos a vivir en guerra. La fe. Y puede marcar la diferencia entre el temer y ser valiente. La fe. Marca la diferencia entre usted temer o ser valiente. La fe en el Señor impacta cada aspecto de nuestras vidas, incluso de la manera que nos relacionamos con los demás y que las decisiones que tomamos. El consejo del apóstol Santiago es el siguiente para nosotros. Apóstol Santiago dice, Santiago 1, 6 y 7. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Pues si usted tiene una fe que es así, que es una ola, ¿qué usted va a recibir del Señor? Lo mismo que hace el peso, usted va a recibir nada. Eso usted va a recibir. Tener fe puede presentar una lucha en este tiempo. Pero nuestra naturaleza nos lleva a reaccionar según las cosas que vemos o que sentimos. Y nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Pero cuando actuamos confiados en Dios y debemos estar seguros de que las cosas van a suceder, aún no lo veamos, sin dudar, nuestra confianza y nuestra fe aumenta. Y usted sabe qué me encanta a mí del Señor. Que el Señor nunca deja de dudar de nosotros. El Señor tiene tanta fe en nosotros, que Él nos pone a prueba a nosotros, porque Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Y el Señor lo pone en la prueba porque Él sabe, yo tengo fe en que ese hijo mío va a resolver esa situación, que Él va a salir adelante, que ese es poderoso para que ningún enemigo lo tumbe, ni por la duda ni la incredulidad. Y nosotros, teniendo duda y teniendo incredulidad, todavía Dios cree en nosotros. Qué Dios más maravilloso tenemos. Que aún por encima de las dudas que podamos tener, Él permanece fiel. Hoy en día, todo el que quiera aumentar su fe, tiene que desterrar de su vida la duda y la incredulidad. Porque en esta iglesia no se hacen más milagros porque tenemos una fe sencilla. Porque no creemos. Y tenemos miedo a ir donde cualquier persona, orar por él, porque no sabemos si se va a sanar. Y si usted va a orar por una persona y usted desde antes piensa que no sabe si se va a sanar, no ore. No pierda su tiempo. Ni le muestre al otro que usted no tiene un Dios poderoso. Porque que ya usted está dudando en su corazón. Hay que orar con fe. Hay que actuar en fe. Y hay que ejercitarse en la fe. Y nosotros en esta iglesia necesitamos ejercitarnos en la fe. Porque hay mucha gente que todavía ven imposible que sus hijos, sus esposos, sus hermanos, su familia vengan a los pies de Cristo porque no tienen fe. Y para Dios nada es imposible. Puede estar el demonio llevándose ahí afuera a quien sea. Si usted tiene la fe de que Dios lo va a salvar, Él lo hace. Pero usted tiene que tener fe. Póngase sobre sus pies. El Señor